Esto es el laberinto de Minotauro BK. Y esta semana, en los viernes, en cosas que he vivido y que he hecho, pues voy a hablar de Retro World 2023. Este evento es un evento que se ha hecho en la casa de campo, en el recinto ferial, y era un evento que se hacía antiguamente en la Madrid Game Week, en esta feria que se hacía de videojuegos todos los años en IFEMA. En la Madrid Game Week lleva unos años paralizada desde la pandemia, se dejó de hacer esta feria y ahora Retro World, la parte de retro se hacía en Game Week, pues ha hecho una parte solo con la parte de retro, con lo que es Retro World. Bueno, fui en metro hasta está en Alto de Extremadura. El metro te deja justo al lado, tienes que andar un poquito, pero son apenas unos metros y llegas a esa parte de recinto ferial. Había justo una carrera ese día, estaba todo lleno de corredores y de gente, estaba lleno de corredores y yo llegué sobre las 10 y pico, no había nadie y había las 11. Luego sobre las 11 menos algo ya se empezó a formar cola. La gente de seguridad súper maja, los conocía de la semana pasada que había estado en Madrid Otaku. Conocía a algunos y súper majetes y muy majos. Ponían una especie de mesita y de zona para que no diera tanto el sol. Y estuvieron majetes los hombres. Y luego, y a las 11 ya empezaba Ghetto World. Esta Ghetto World fue el sábado y el domingo. Lo que pasa es que yo fui solo el domingo. Por eso cuento lo que he visto el domingo, porque el sábado no he estado. Y nada más entrar, yo tenía la entrada que te daban una camiseta, te daban un colgante para una chapita para las conferencias pro en las que estuve, que ahora lo contaré. Y nada más entrar, pues entrabas y veías unos primeros puestos, ¿vale? De los primeros puestos que se veía era uno de artesanía que estaba bastante bien. Ya comenté en otro podcast que en Madrid Otaku había bastante artesanía y aquí en Retro World no tanto, porque no está orientado tanto a eso, pero también había cosas de artesanía bastante bonitas. Este puesto que había sobre todo de piezas de bisutería y de cosas con motivos de videojuegos y de otros motivos de friki, series y demás, estaba bastante bien y muy currado. Luego al lado un puesto no tanto a destacar, que son los de Toys Spain, que tenían videojuegos retro, consolas retro y tal, pero lo que tenía y se ha quejado muchísima gente en redes sociales es que tienen juegos que son falsificaciones, o sea, son juegos que no son originales de Nintendo y los tienen sin avisar. Aquí voy a hacer un poco una reflexión porque surge el debate, que es que yo flipo un poco lo que tragamos en el mundo retro y en el mundo de videojuegos, porque hay gente que dice, no, es que si cuesta tan poco, es que tú sabes que no es auténtico y tal, pero que me da igual el precio, como si vale 10 céntimos o un euro, que tú tienes que poner que ese juego no es auténtico o tienes que reflejarlo de alguna manera, y más en una feria retro en la que son productos y está contestado, porque no solo para ese puesto, si ese puesto está en el resto de ferias y ese puesto repercute en toda la feria y va a crear un mal nombre a esa feria, a otras, como pasó a Retro Barcelona, que también he estado, porque esta gente han estado en varias ferias y puestos, y repercuta toda la feria. O sea, dejemos de justificar lo injustificable diciendo que el que lo sabe, el que pasa sabe que eso por el precio que es falso y tal. Eso no puede estar ahí de ninguna forma. Como mínimo hay que señalizarlo, y ya habría el debate que incluso sin señalizarlo tendría que estar, pero lo primero es indicarlo y señalizarlo. El que estaba el puesto encima era borde, o sea, no era el majete, le preguntabas por cosas y tal,
yo le pregunté por consolas y tal que había de Nintendo y tal, y no es el típico que puedes entablar en conversación y dice, sí, esto tal, tiene tal, y no, era súper cortante, arisco, y es algo que encima que vendes algunos productos que no son, que son falsos y no lo estás reflejando, porque eran cartuchos sobre todo de Nintendo, de la Game Boy y de la Game Boy Advance, ¿vale? Los que había en ese puesto. Y luego un poquito más hacia la derecha, en el mismo puesto, estaban los auténticos. Que unos valían los falsos en 14 euros y los auténticos en unos 50. ¿Vale? Había diferencia de precio, pero aún así tú ves uno y ves otros y la gente que no es del mundillo, puede caer y comprar esos juegos y luego se da cuenta de que no son juegos auténticos. Entonces hay que un poco tirar las orejas a ese puesto y que bien, si quieres, si quieres seguir vendiéndolo, señala lo mínimo. Que yo creo que hay un debate muy, muy alto de decir, bueno, pues es que quizás no habría que venderlo, esos puestos, ¿sabes? Pero es que hay gente que dice, no, es que si pone el cartel es una falsificación y no se puede vender. Pues no, que no lo venda, pero no justifique, dejemos ya de justificar, y más en ferias retro, donde después de hacer muchos años retro y tal, la organización se la ha currado muchísimo, ha hecho un evento muy bueno, con otras cosas que ahora iremos comentando, pero no hay que empañar que no se empañe por cosas como esta. Era un evento que no ha estado mal, ha estado bien, pero claro, en Twitter y en otras redes sociales, una de las cosas que ha destacado es este puesto. Y es lo que no puede ser. Yo veía gente ha protestado y lo ha dicho, o sea. Yo creo que este puesto, si le dejan, va a seguir en otras ferias haciendo lo mismo, porque él dice que paga su espacio, y que se pone ahí, pero claro, pagar su espacio, el resto paga su espacio y no hace estas cosas. Es que. Y bueno, y eso, decirlo, ya lo he dejado dicho, que me parece súper mal que hagan estas cosas y que empañen el trabajo de otros puestos y gente en Retro World. ¿Qué más hubo en Retro World? El puesto de Game Press, que son unos libros especializados en el tema de videojuegos con unas ediciones chulísimas, 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 con los artículos, con la edición de tapa dura, con las ilustraciones. Son ediciones que a veces se agotan porque no salen, son ediciones muy limitadas a veces, y eso ha dado pie a veces se especule y que gente yo he visto en CES o en Wallapop. En Wallapop lo puedo entender, aunque no lo comparto ni lo tolero, pero bueno, en Wallapop es la jungla y a veces pasan estas cosas, pero en una tienda como CES, que hemos visto por una barbaridad de precio estos libros, y hablé en su día en Retoparla y me lo dijo, es que lo hemos vuelto a editar, aunque nos ha costado un esfuerzo y monetario, para que no pasen estas cosas, para los que han comprado libros y los han puesto en CES o en otros sitios a unas cifras altísimas, para que se coman esos libros y no puedan especular con ellos. Yo me compré uno que era sobre la historia de Dynamite, que Víctor, me lo dibujó y me hizo una firma, y es espectacular la edición y todo. Luego otro de Yo contra el barrio con los mejores Betonaz, que me dijo que, el del puesto, que probablemente haya una segunda edición, porque faltan algunas compañías y algunos Betenaz, y seguramente haya una segunda edición. Y eso, unos libros que valen muchísimo la pena. También me cogí uno de Matamarcianos, uno que en Retoparla no lo tenía y me lo pillé. Y que probablemente también haya otra edición más adelante. Y son libros sobre la historia de los videojuegos y que estaban súper bien. O sea,
las ediciones es de lo mejor que hay en este sector, están especializados. Y si no tenéis libros de GamePress y os gustan los videojuegos, os gusta cosas antiguas de videojuegos, de la historia de los videojuegos, es que tienen de todo. Tienen la historia de Sega, la historia de Betenaz, como he dicho, historia del videojuego español, de Monkey Island. Es que tienen prácticamente de todo. O sea, me lo pasé muy bien hablando con las dos personas que estaban en el puesto de GamePress, muy majetes los dos. Man, me guardaron los libros hasta que me fui de la feria, ya casi al cierre de la feria, porque como yo iba a las conferencias y luego no sabes si compras otras cosas y tal en esta feria, suele ir súper cargado, pues me dijeron amablemente que sí, que me lo guardaban y súper majos, o sea, también me firmó el libro de Yo contra el barrio, o sea, los chicos de GamePress súper majetes y muy majos. Y luego, ¿qué más había? Pues en el tema de máquinas estaba el Templo del Arcade, amiguetes, con Lolo, con Montes, con la demás gente, super majos, ahí con sus máquinas. Tenían y eso, llevaron sus máquinas, creo que también llevaron algún pinball, máquinas que, algunas de pistolas, otras de más de arcade, la de Asterix y Obelix yo veía que mucha gente jugaba porque es un veterano muy bueno. Y ahí estuvieron los chicos del Templo del Arcade. Y aparte de llevar estas máquinas, llevaban también la de Sega Rally. Y hubo un torneo. Este torneo de Sega Rally, en el que estuvo súper bien. El sábado hicieron una parte, el domingo otra. Y el domingo hicieron con los dos mejores tiempos. Compitieron y hicieron una final. Que los chicos del Retroparla también organizaban, estaban contando los tiempos y organizaban también el torneo junto al Templo de Arcade, que pusieron una máquina que es una... Si no habéis jugado a esta máquina de Sega Rally 2, es que es una gozada. Como esta máquina es espectacular. Los movimientos, el volante, los cambios manual y, y bueno, el torneo estuvo súper bien. La final llegó un chico que no me acuerdo su nombre y luego llegó Santi, también conocido como Kles, compi del otro del podcast donde estoy, Back to the Game, y ganó Santi en una carrera súper emocionante en la que hay vídeos por ahí y yo grité cuando Santi la adelanta y ya cuando es el final y me cerciono de que ha ganado, pego un grito de ¡Oh, Santi! Pego un grito ahí con eso. Santi me dijo, pienso que te has cargado mi micro del móvil, al final no, pero es que de grito que había pegado, ahí súper contento. Al Moody y Monedilla en el grupo de Back to the Game de Twitch que lo estuvimos retransmitiendo ahí contentas, o sea, fue un momento súper emocionante de ese torneo. Y Pablo de Dynamic, uno de los fundadores y de la actual Dynamic, bueno, de la original, y luego hay otra actual, porque Dynamic ha surgido muchos cambios y demás. La historia de Dynamic es muy compleja, pero le dio el trofeo a Santi, un volante que estuvo súper bien, pero al segundo no le dieron un mal premio, porque le dieron el juego de rallies de FX, o sea, espectacular, porque ese juego con su caja física, su manual, que yo lo tengo, eso es una pasada. Y esos juegos de FX interactives fueron brutales. Y ya que hablo de FX, voy a pasar había un puesto de Dynamic entre otras cosas, había camisetas de Game Over, de Imperium y un póster. Yo me cogí la camiseta y el póster de Imperium, porque es una saga de videojuegos de estrategia militar que me encanta, con los griegos, los egiptos, los romanos, los cartagineses, los combates. Está súper bien. Y ese puesto muy majete, las chicas que estaban. También pude hablar un momentillo con Pablo de Dynamic, muy majete. Y es un puesto que estaba muy bien. ¿Qué más había
de puestos, pues había una zona de desarrolladores de juegos españoles que se están haciendo, como el de Zebraman. Estaba en otro sitio un poquito más alejado, el de Trasmoz, que han iniciado un Kickstarter y lo tenían ahí para jugar. Y es un juego también brutal, que recuerda mucho a los de Spectrum y estos ordenadores de los 80 y de máquinas arcade también. Es tanto gráficamente. A ver, no es potente, pero gráficamente te da esa nostalgia y esa jugabilidad que es una pasada ese juego. Y luego había otros como el de Zebraman, el Small and Roll, que es un juego, es una especie de Snow Bros, que está súper bien, en el que manejas jugadores con un balón y vas matando a los jefes, a los enemigos. Y este está hecho por Jaime de Kaleido Games, ¿vale? Y es un juego que merece mucho la pena. O sea, yo lo tengo en la lista de Steam, en añadido al deseados, y en cuanto salga me lo voy a pillar. O sea, y eso, había mucho de Zebraman también, que es un juego que tiene una estética a lo Hotline Miami. Y muchos juegos que tienen muy buena pinta. Algunos ya habían salido, otros van a salir próximamente. Y son juegos que me gusta mucho esa parte, que hayan dado ese lugar a los desarrolladores españoles y que tengan su momento para enseñar sus juegos. ¿Qué más había? Había una parte de exposiciones. Sobre todo, esa parte de exposiciones, había algo en la parte de abajo con consolas de Sega, consolas de NES, incluso de otras marcas, ediciones limitadas. Estaba muy bien. Y luego en la parte de arriba, subiendo unos escalones, había escultura, figuras de Superman, del Joker. Había otra más consolas. Era una parte de exposiciones que estaba muy bien. Lo único que hubo mucha gente que no se enteró, porque estaban como alejados y no había como mucha publi. Y hubo mucha gente que visitaba lo que eran las tiendas, los puestos de máquinas arcade y toda la zona de abajo, pero no se dio cuenta de que estaba esa zona, ¿vale? Pero estaba lo que es el contenido de esa zona de exposiciones, súper recomendable y muy bien. Y luego, ¿qué más teníamos? Pues teníamos coches. Estaba el DeLorean, con las puertas abiertas y que no lo dejaron para subirnos. Estaba también el coche fantástico, estaba el coche de los cazafantasmas, que había también los cazafantasmas disfrazados, gente de Star Wars, o sea, un ambiente con gente disfrazada súper bonito, espectacular. ¿Y qué más a destacar ahora que piense? Pues en la zona... otras tiendas. Estaba la de Impact Game, que son unos chicos que son muy majetes. Estos estuvieron súper majos. Sí, es que esto es una edición limitada, hay muy pocas tiradas. Sí, está tal, te explicaban todo perfectamente. Tenían una parte dentro de Impact Game como de juegos de ediciones limitadas o de ediciones actuales, y luego tenían un puesto también de Impact Game con una parte de Evercade, con los cartuchos, con consolas que vendían. Eso estaba súper bien. Una consola como Evercade que se centra en lo físico, pues que lo tengamos en una tienda y que lo vendan físicamente, pues está súper bien, porque casi todo el mundo hay veces que compran los cartuchos por plataformas como Amazon, pero comprarlos físicamente es lo suyo. Y ayudar a las tiendas. Y super majete, yo me pillé una edición de Dread, 2 juegos más de naves, juegos de Evercade. Estuvo súper bien ese puesto. Y ya lo que es el pabellón en sí, pues poco más que destacar. Estaban los de Zoo, que con sus máquinas, con el Dragon Lane, con el Marbella Vice. El Marbella Vice, si no lo juegas ahí en esa máquina, no hay manera. Estos Zoo tienen un sitio de máquinas arcade en Nave Serrano, en la primera planta. Ahí tienen. A lo mejor otro día hago un programa solo sobre ese sitio. Me paso todo el día allí y digo las máquinas que hay y todo. Pero es un sitio que no está mal, ¿eh? Por 3 eurillos te pasas
todo el tiempo que quieras y tienen máquinas como la de Marbella Vice, la de Dragon Light, pero vamos, Dragon Light o tienes mucha paciencia o eres muy bueno porque mueres muchas veces, o sea, es un juego muy difícil con controles muy precisos, hay que darle en el punto justo. Y eso, en este recinto donde estaba la principal, algunas tiendas más de videojuegos retro y algunos puestecitos, había una especie de bar, cafetería, pues muy completo. También unas máquinas de baile y de karaoke y estuvo súper bien. Y luego voy a hablar un poquito del pabellón de que había de conferencias. Yo fui a 3 conferencias, las 3 que había el domingo. Una era sobre Evercade, que hablaban Bruno y otro chico que no me recuerdo su nombre, hablaban sobre la historia de Evercade, las licencias que tienen acceso, cuál van a poder salir, cuáles ven inviables, anécdotas sobre desarrollo de juegos de Evercade, porque algunos no son solo por. Y estuvo muy bien esta consola que va por cartuchos y que tiene una historia que está bastante bien. Yo me pensaba que iba a ser te vendo la consola, iban a ser la típica charla de voy y me compras la consola, pero no fue eso, porque estuvo bastante completa. Y también a destacar eh, las otras conferencias. Hubo una conferencia en la que Pablo de Dynamit y Luis creo que también hablaron un poquito de la historia de Dynamit, cómo se fundó, cómo gracias a los padres de Pablo y los otros hermanos, pues que les dejaban su casa ahí para hacer un espacio de juegos, jugando al RIS, partidas y partidas. De ahí empezaron a hacer un club de amigos. Hicieron una máquina recreativa artesanal que puso el prototipo y es brutal. Yo espero que alguna vez se animen y como la original no se conservó, hagan una recreación o una maqueta, la vuelvan a hacer porque esa máquina la veías, los diseños y todo, y era brutal esa máquina. Y estuvo muy bien hablando de cómo Dynamit fue evolucionando, de ser un estudio de amigos y luego el ganito que fue, por ejemplo, hacer un juego de Fernando Mantif y ficharle. O sea, cómo fue poco a poco evolucionando a comprar una parte del edificio de Plaza España y tener ahí la sede. O sea, una historia fascinante, parte de los videojuegos de Dynamit, un estudio histórico que Dynamit ha sido un estudio que luego ha cambiado. Es una historia muy compleja de Dynamit, pero habló sobre todo sobre esos principios de los 80, casi los 90. Es lo que habló Pablo de esa historia, primera etapa de Dynamit, cómo empezaron a producir videojuegos con desarrolladores externos. Primero los desarrollaban ellos y luego contrataban a otra gente y Dynamit hacía de productor. Cómo saltaron a Inglaterra, fueron a las oficinas de Londres. Es brutal la historia como lo contó. Y luego una pequeña charla, porque yo creo que se alargó un poquito la historia de Dynamit, que no me importó nada, la verdad. Y luego había una mesa redonda con también Pablo y Luis. Adonías también hacía sus preguntas. Adonías que es el organizador de la Get to World, entre otra gente. Y hace sus preguntas. Habló uno de los antiguos que trabajaba en Dynamit y que ahora hace juegos de VR, para que veamos que mucha gente de esta que dice, pues yo hice el juego de los 80 o de los 90. No, este sigue haciendo juegos y sigue ahí en la industria, ya con VR. Y estuvo muy bien. En este evento conocí a gente como Kuru, que hace unos manuales de Nintendo, sobre todo, también de Play tiene alguno, pero sobre todo de Nintendo. Hace manuales que están súper bien. Lo que es el diseño, los textos, todo, yo lo recomiendo mucho. La conocí, súper maja. Conocí a Min The Game. Bueno, le conocía ya a Min The Game, pero de otros eventos como de lucha, pero súper majete. Ahí estuvo. Y otra gente también que no conocía y pude conocer por allí. Estuvo también mi amigo José y mucha gente que he conocido y mucho buen ambiente y realmente Retro World que ha vuelto las ferias retro
Y bueno, ha tenido sus cosas malas, porque ningún evento es perfecto, como lo que he dicho al principio de los juegos falsos y alguna otra cosilla, pero la gente se ha quejado de las charlas, pero se quejaban del pago, pero luego realmente las charlas en sí no han estado mal. Yo las tres que he estado, que es las que puedo opinar, me han gustado bastante. Yo entiendo que se pueden quejar, pero es que claro, a lo mejor si tienes que coger otro espacio para hacer estas charlas, justifica a lo mejor que pagues, porque tienes que pagar ese espacio. Si no, dentro del propio pabellón, hacer esas charlas con el ruido que hay y tal, no sé, es quizá cosa de organización y es algo que quizás se lo plantearon así porque no tienen otra salida o otra alternativa de momento. Veremos cómo lo hacen otros años. Y bueno, una Retro World que ha estado bastante bien. Nos lo hemos pasado pipa, jugando, hablando con gente. Y veremos qué tal otro año. Podcast larguito porque había mucho que comentar. Y nos vamos viendo. Un saludete y adiós.